Hola queridos amigos, y bienvenidos a Explorando la Palabra, un programa radial y en línea dedicado a leer, amar y vivir todo el consejo de Dios. Si el Señor lo permite, nuestra intención es avanzar verso por verso, capítulo por capítulo, a través de toda la Biblia. Acompañándonos para continuar este recorrido está nuestro maestro de la Biblia aquí en Explorando la Palabra, el pastor Paul Carter. Espero que tengas tu Biblia abierta hoy delante de ti en el libro de Job, capítulo 3. El capítulo 3 inicia una nueva sección en el libro de Job y presenta nuevos temas y énfasis que debemos tener en cuenta. Tremper Longman III lo expresa de manera muy útil. Aquí, el enfoque ya no es la motivación de Job para relacionarse con Dios, sino que el libro comenzará a explorar la desconcertante cuestión del sufrimiento inmerecido. Y al hacerlo, surgirá de manera aún más importante la cuestión del origen de la verdadera sabiduría. Ahora, al entrar en esta sección de discursos, sería útil recordar la clave que nos ofrece Juan Calvino. Calvino dijo: también debemos notar que en toda la disputa, es decir, en todo el diálogo, Job mantiene un buen caso y sus adversarios un caso pobre. Ahora bien, además de eso, Job, manteniendo un buen caso, lo presenta de manera deficiente, y los otros, trayendo un caso pobre, lo presentan bien. Cuando comprendamos esto, será para nosotros como una llave que nos abre todo el libro. Calvino continúa explicando cómo, o en qué sentido, Job presenta un buen caso de manera deficiente. Él dice que Job sabe que Dios no siempre aflige a los hombres según la medida de sus pecados, sino que Él tiene juicios secretos que no nos revela. Y aún así, debemos esperar hasta que Él decida mostrarnos por qué hace esto o aquello. Este es un caso que es bueno y verdadero, dice Calvino, aunque está pobremente presentado. Aquí Job se desequilibra y usa proposiciones excesivas y exageradas, mostrando que está desesperado en muchos aspectos. En un inglés de la calle, lo que Calvino está diciendo es que Job está en lo correcto respecto al fondo y sustancia de lo que afirma, pero está tan herido, tan desequilibrado, tan golpeado, que habla como un animal quemado y maltratado. Y como podríamos esperar, las cosas que salen de su boca a veces carecen de racionalidad, equilibrio y moderación. No estamos juzgando a Job por notar esto. Job mismo lo notará y lo dirá en el libro de Job, capítulo 6. Pero es importante entender que Job está diciendo cosas verdaderas, aunque con toda la exageración, confusión y ocasional irracionalidad que esperaríamos de un hombre profundamente herido. Con todo esto dicho, escucha ahora la palabra del Señor comenzando en el versículo 1. Después de esto, Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento. Pausa aquí y observemos algunas cosas. Notemos en primer lugar que fue Job, y no sus amigos, quien rompió el silencio. A veces somos un poco duros con los amigos de Job. Los criticamos por hablar cuando debieron haber guardado silencio, pero lo cierto es que ellos estaban guardando silencio. Ellos se sientan en silencio con Job durante 7 días, y solo comienzan a hablar cuando Job comienza a hablar. Lo dejan decidir cuándo comienza la conversación. Estaban dispuestos a sentarse con él y esperar con él hasta que sintiera la necesidad de hablar. Y luego, solo podían hablar desde lo que ellos sabían, y ese es uno de los grandes enfoques del libro. De hecho, creo que podrías decir que allí vemos 2 lecciones. Primera lección: ¿cómo cuidar a una persona que sufre? Siéntate con ella, llora con ella, y deja que la persona decida cuándo es tiempo de hablar. Segunda lección: siempre ministraremos desde nuestra teología, incluso si no creemos tener una teología. Hablaremos a las personas en base a lo que creemos sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre la humanidad y sobre cómo funciona la salvación en este mundo roto. Eso es lo que hicieron los amigos de Job, y lastimaron a Job porque su teología era insuficiente. La mala teología lleva a un mal cuidado personal y pastoral. Lo que crees importa. Lo que sabes importa. Lo que no sabes también importa.
Y si persistes en una mala teología, te convertirás en un mal amigo. Job aquí decide que es tiempo de hablar. En este primer discurso, realmente no le está hablando a sus amigos ni a Dios. Solo está abriendo la boca y dejando salir dolor. Está siendo muy cuidadoso de no cruzar la línea. No maldice a Dios. El narrador quiere que lo veamos. Pero sí maldice el día de su nacimiento. Dice básicamente, ojalá nunca hubiera nacido. Escúchalo ahora en los versículos 2 al 10. Y Job dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, ha sido concebido un varón. Sea aquel día tinieblas, no lo busque Dios desde arriba, ni claridad resplandezca sobre él. Reclámenlo tinieblas y sombra de muerte, reposen sobre él nubes, que lo espanten oscurecimientos del día. Aquella noche, arrebátela la oscuridad, no se alegre entre los días del año, ni entre el número de los meses entre. Sea aquella noche estéril, no entre en ella voz de júbilo. Maldíganla los que maldicen los días, los que están listos para despertar a Leviatán. Nadie está completamente seguro de lo que Job quiere decir aquí con esta referencia a Leviatán. El hebreo del libro de Job es muy antiguo y generalmente considerado el libro más difícil del Antiguo Testamento para traducir. Puede ser simplemente que nos falte información, o puede ser que lo que Job está diciendo aquí sencillamente no tenga mucho sentido. Job está tratando de no cruzar la línea. No quiere maldecir a Dios, pero está enojado, adolorido, herido. Puede que simplemente esté murmurando palabras sin sentido, como un padre que pisa un lego y empieza a inventar maldiciones creativas porque sus hijos están en la habitación. Algo como, hijo de un bombero zurdo de México. No tiene sentido, pero no esperamos sentido de un hombre en ese estado. Quizás tenga que ver con invocar las aguas del caos para borrar el día de su nacimiento. Leviatán suele asociarse con las aguas caóticas. Así que Job podría estar diciendo, ojalá una inundación gigantesca hubiera tragado ese día. Podría ser eso, o podría ser solo dolor irracional. Y Job continúa. En los versículos 9 al 10 dice, oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre que me concibió, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí al nacer? ¿Por qué no salí del vientre y expiré? Mencioné en el primer episodio que Job y el libro de Eclesiastés son comparables en el sentido de que presentan el otro lado de la literatura sapiencial de Proverbios. Job está diciendo que hubiera sido mejor no haber nacido o haber nacido muerto. El sabio en el libro de Eclesiastés, capítulo 6, versículos 3 al 5, dice algo muy parecido. Si un hombre engendra 100 hijos y vive muchos años, de modo que los días de sus años son numerosos, pero su alma no se sacia del bien y ni siquiera tiene sepultura, digo que un abortivo es mejor que él, porque viene en vano y va a oscuridad, y su nombre queda cubierto de tinieblas, y no ha visto el sol ni conocido nada, más descanso tiene este que aquel. El maestro allí dice, si la vida va a ser así de amarga, ¿por qué nacer? ¿Por qué permitir que alguien nazca para sufrir? Esa es precisamente la pregunta de Job. Escucha ahora los versículos 12 al 19. ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y por qué los pechos para que mamara? Pues ahora yacería y estaría tranquilo, dormiría, y entonces tendría descanso con los reyes y consejeros de la tierra, que reedifican para sí ruinas, o con príncipes que poseían oro, que llenaban sus casas de plata. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de cansada fuerza. Allí también reposan los presos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. Pausa, y nota lo que Job cree sobre la muerte y la vida del más allá. Los estudiosos discuten cuánto sabía la comunidad del antiguo pacto sobre la vida después de la muerte.
Obviamente sabían menos que nosotros, que vivimos del lado correcto de la tumba vacía. Pero la semilla de fe claramente está ahí, aunque vaga. Job espera que la muerte ponga fin a su prueba. La ve como un gran nivelador, el fin de la lucha, ambición, pobreza y privilegio. En palabras del comentarista Francis Andersen, a pesar de la vaguedad con la que se describe la condición de los muertos en el Seol, la continuación de la existencia personal consciente después de la muerte es claramente creída. Así que Job pregunta, si mi vida iba a ser así de mala, ¿por qué Dios no permitió que muriera al nacer? Y continúa en los versículos 20 al 23. ¿Por qué se da luz al que sufre y vida al amargado de alma, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros escondidos, que se alegrarían sobremanera y se regocijarían si hallasen el sepulcro? ¿A qué hombre cuya senda está escondida y a quien Dios ha cercado? En el versículo 23, la pregunta de Job llega a su punto final. Está preguntando, ¿por qué Dios crea personas destinadas a sufrir de manera brutal y deshumana? Él dice que la vida de algunos es tan dolorosa que la muerte viene como alivio. Si eso es así, es sabio, es bueno que Dios siquiera permita el nacimiento de tales personas. Esa es una pregunta difícil y peligrosa. C.S. Lewis reconoció la pregunta, pero rehusó responderla en el problema del dolor. Él dijo, esa es una pregunta que ya he evitado, porque creo que Dios es bueno. Estoy seguro de que, si la pregunta tiene sentido, la respuesta debe ser afirmativa. Pero dudo que la pregunta tenga significado, y aun si lo tiene, estoy seguro de que la respuesta no puede alcanzarse mediante juicios de valor que los hombres puedan hacer de manera significativa. Lewis dice, los seres humanos no están en posición de responder preguntas como esa. No vemos más allá de nuestra propia nariz. Y nuestras definiciones de bueno y malo están distorsionadas por el ego. Esa pregunta está por encima de nuestro salario, como lo confirma lo que Dios dice y lo que se niega a decir cuando aparece al final del libro. Job no está dando aquí filosofía sistemática, está procesando dolor. Si una persona huye de un edificio en llamas, no esperamos coherencia, esperamos gritos, llanto, palabras rotas. Eso es lo que está haciendo Job. Escúchalo en los versículos 24 al 26. Porque antes que mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como agua. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Mi peor pesadilla, dice Job, ha caído sobre mí. Estoy deshecho, trastornado y abrumado, derrotado y destruido, y sin embargo, nunca termina. Un comentarista traduce así, no puedo relajarme, no puedo tranquilizarme, no puedo descansar. La agitación sigue volviendo. Este es un hombre en dolor insoportable e indescriptible. Está lanzando palabras al viento. No creo que debamos analizarlas con demasiada precisión. Son los gritos de un animal herido. Solo nos dicen la profundidad del dolor y la magnitud de la pérdida. Si alguna vez escuchas palabras así de alguien que amas, no discutas con él. No corrijas. Probablemente ni siquiera las recuerdes. Solo escúchalo. Dale espacio. Y espera a que bajen las aguas. En tales circunstancias, las primeras palabras de una persona herida rara vez son sus mejores palabras. Así que escucha. Deja pasar la mayoría. Y luego, cuando todo se calme un poco, comienza lenta pero firmemente a señalar a esa persona hacia el Dios que la conoce, la ama y se entregó por ella. Y eso, por supuesto, es mucho más fácil para nosotros del lado correcto de la cruz. Gracias a Dios. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando la Palabra. Que el Señor te bendiga y te fortalezca mientras sigues confiando en Él.